¿Qué tal? Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Mind Talk, Diálogos Saludables. Les saludo a Omar Manrique, ya me conocen algunos, para quien es primera vez que se unen al podcast, bienvenidos y bienvenidas. Como ya saben, pues vamos variando un poquito en las temáticas. El día de hoy tenemos a un invitado ya conocido del podcast, Luis Fer. Está con nosotros para compartir de un tema que creo que puede ser muy interesante, cotidiano, y a todos creo que en algún momento nos habrá pasado. Y es vamos a hablar de límites, pero la capacidad que tenemos para decir que no, qué tan fácil nos es decir que no ante diferentes circunstancias. Pero primero, pues saludarte, ¿cómo estás? Pues bien, aquí encantado otra vez de participar. Bueno, ya más tranquilo, más relajado de la primera vez. Más o menos, pero sí, ahí vamos. O sea, ya me siento más confiado, pero Sí, ahorita que me senté otra vez sentí los nervios, pero ya es parte de... Está bien, no, así pasa, ¿no? Pero en la forma en que nos vamos acostumbrando, practicando y demás, esto se vuelve un poco más fácil, pero creo que siempre está esa espinita, ¿no? De sentir la cámara. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los límites. Primero explicar un poquito qué son los límites y cómo los vamos viviendo, creo que ahí también yo me incluyo. A lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos diferentes relaciones, llámese relaciones con nuestros padres, relaciones con nuestra pareja, hermanos, amigos, de trabajo también, y creo que llega un punto crucial en estas relaciones donde nosotros tenemos que decir no, tenemos que establecer un límite, pero a veces dependiendo del tipo de relación que tenemos, se nos es difícil. Por el tema de autoridad, es normalmente como las primeras relaciones donde se nos es difícil decir que no. Y voy a irme a las primeras autoridades que tenemos, nuestros papás. Creo que en adolescencia atravesamos por un proceso de desarrollo normal, donde tratamos de enfrentarnos a ellos, y enfrentarse, dígase, no vamos a entrar a los golpes ni nada por el estilo, sino de crear nuestra propia personalidad, definir nosotros dónde queremos estar y qué es lo que queremos hacer. Pero esto conlleva a que tenemos que decirle que no a nuestros papás. Y a veces hay un papá que se nos es más fácil decirle no que al otro. Incluso queremos hacer algo y le queremos pedir permiso a uno de los papás y vamos siempre con uno primero porque es con el que nos sentimos más cómodos. Y entonces ese proceso de decir que no, creo que es el más difícil porque de alguna manera podemos sentirnos mal, culpables por estar diciendo que no, porque a veces no queremos hacer algo y pensamos en cómo se siente la otra persona cuando nosotros decimos que no, y a veces en algunas situaciones terminamos diciendo que sí para no sentirnos mal por cómo la persona se va a sentir, pero sí nos sentimos mal porque estamos haciendo algo que no queremos. Y esto lo podemos llevar a situaciones como súper extremas que podemos ir platicando, pero preguntarte un poco, ahora que te describía el decir que no, las autoridades y demás, ¿ubicas en algún momento, o te ha pasado en un momento que dices, quisiera haber dicho que no, pero dijiste que sí y terminaste haciendo algo que no querías? Y ahorita que estabas platicando esto, pues se me venían muchos escenarios a la mente. Y sí, yo creo que te voy a decir, en muchos de los casos va relacionado a que yo no quiero hacer sentir mal a la otra persona. O sea, va este complejo de, como que de héroe, de Salvador, como que no se preocupen, pues yo le hago ganas, porque pues yo puedo con eso, pero no es lo que vos querés. En realidad me ha pasado mucho que voy a actividades que no son tan mías, porque ni modo, pues es como ya me había comprometido, porque hasta para comprometerse no puedes decir que no. O sea, ni siquiera ya llegar a la acción como tal o al evento como tal, sino que desde antes ya no podemos decir que no. Y la gente ya sabe que no puede decir que no. Entonces, sí me ha pasado mucho esto. En relaciones, sobre todo. En relaciones. Y es una de las formas que creo que se confunden, porque personalmente puedo decir que el hecho de no saber decir que no puede ser atractivo para la otra parte. Porque es como que esa persona es incondicional todo el tiempo. Y la gente me ha visto como alguien incondicional, como alguien que siempre está a la disposición y todo esto. Pero no siempre es porque yo quiero, pues, o sea, siempre puede que algunas de las veces es porque ni modo, ¿verdad? Así me conocen como alguien incondicional, pues yo me esfuerzo a decir que sí en situaciones que tal vez no.
ahorita que decías esto de ser incondicional, me llamó mucho la atención porque creo que el no decir que no en algunos momentos nos lleva a que las otras personas nos atribuyen una característica. Y de alguna manera esta característica parece que nos empieza a definir como personas. Y entonces ya yo soy el incondicional. Y a veces las personas te atribuyen también como cierto grado de responsabilidad, que también hay que reconocer que nosotros lo asumimos. Pero esa transición de reconocer que lo estás asumiendo y que te lo están dando es difícil, yo la entiendo. Pero hay comentarios como, yo no encuentro personas como tú. Exactamente. O sea, siempre quise que alguien fuera así como tú y tú lo eres, estás apoyándome y dentro de esa incondicionalidad está la expectativa o que la otra persona ya colocó en ti y entonces te toca como decir, bueno, yo tengo que cumplir con las expectativas porque si no lo hago, está de repente miedo, culpa de decir en un momento creer que soy diferente a los demás y esto es lo que me diferencia y si yo hago esto pues ya no soy tan especial o puedes ya no sentirte tan especial y dices bueno ni modo yo voy porque esto es lo que me diferencia de los otros. Algo que quiero agregar ahí es que lo que pasa que en el momento en que uno dice que sí una vez después cuesta ya decir que no, entonces como dijiste ya me conocen por esa característica, ¿verdad? O sea, él es incondicional, él le entra todo, hace ganas, yo necesito y así. Entonces, una vez ya dijiste que sí, vuelve a pasar y ellos ya lo esperan. O sea, ya esperan que vos digas el sí. Y vos incluso ya no, te cuesta más decir que no, porque ya le has dicho que sí otras veces, ¿verdad? Entonces, no sé, se vuelve como un ciclo donde ya no vas a poder salir nunca. Y te digo, han llegado cosas tan sencillas como decir, mira, escucha esta música. ¿Te gusta esta cantante? Tengo una cantante que yo creo que hasta le tengo odio por eso. Porque cuando ella la escuchaba y así como que, sí, está buena. No voy a decir que era mala, pues, pero no era de mi gusto, ¿verdad? Y era así como, ¿te gustó? Yo sí me gustó. Y casi que la relación se basó en escuchar a esa persona toda la relación. Hasta 3 años escuchando a esa cantante. O sea, algo tan chiquito donde ya nunca le puedes decir, no pongas eso porque no mucho me gusta. O escuchamos algo más. ¿No? Siempre fue como eso. O sea, te doy un ejemplo tan sencillo de cómo algo pequeño puede llegar a escalar por tanto tiempo, pues, por no decir que no. Y creo que ahorita vas dando como al punto de discusión, porque cabal, algo que parece muy sencillo como, pues esta cantante a mí no me gusta, pero por no hacerte sentir mal, o por no saber cómo puedes reaccionar si te digo que a mí no me gusta, porque tal vez ya te digo, es mi cantante favorita, la amo, es lo mejor que existe, decir, a mí no, me gusta. Pensar en cómo puede sentirse la persona, dices, bueno, sí, y eso abre la puerta a que, bueno, entonces a él también le gusta, nos gusta a los dos, la escuchamos todo el tiempo. Y probablemente esto creo que pasa a veces en las relaciones. No me dejarás mentir que pasa normalmente cuando estamos en esa fase de conocernos, de conquista, si le querés hablar de alguna manera, donde prácticamente de los dos lados se le dice que sí a todo porque pues estamos en esa fase a ver qué pasa, ¿no? Y en lo que vemos y sí, decimos que sí porque tenemos la certeza que si decimos que sí, pues la cosa puede prosperar. No pensamos en más allá y en que en tu caso son 3 años los que pasaron y pues un no a tiempo tal vez hubiera podido hacer una diferencia. No estoy diciendo que por esto es que terminaron, no. Pero cuando ya uno empieza a decir, bueno, aquí las cosas no funcionan, estas cositas chiquitas suman. Y ya la suma 1 más 1 más 1 más 1 y ya se siente pesada. Por esta incapacidad a veces que nosotros podemos tener de no poner límites y de decir que sí a lo que nos viene, porque queremos quedar bien, ¿no? Sí, lo que pasa es de que, como dijiste, o sea, al inicio es un sí a todo. Y no tanto porque eso te asegure que te va a funcionar, sino que más verlo del otro lado. Si uno le dice no a algo, puede ser que potencialmente arruines algo o no dejes que algo técnicamente prospere, digamos, ¿verdad? Porque como le dijiste que no, y tal vez ese era un deal breaker, y es como, no le gusta esto, ahí sí me clavó, mejor, mucho gusto, y sigamos, ¿va? Entonces está ese miedo como que de romper, pues sin saber qué pudo haber sido.
ese tema que te veo de la cantante, pues es uno, pero también quiero contarlo de la otra perspectiva, porque ahorita también me acordé que a una persona a mí me gusta mucho la música y todo esto, entonces le compartí música, era de Soda Stereo. Y me acuerdo que el primer comentario fue, es mi banda favorita. O sea, cuando me dijo eso, yo dije, ahí, me queda. O sea, por decirlo así, pues, o sea, fue bien chilero porque tener esos gustos compartidos, ¿verdad? Pero me acuerdo que una vez en el carro yo lo puse, ya a los meses, quítala esa, qué fea. Y en mi cabeza fue así como, ¿y qué onda? Y no que era tu banda favorita, ¿va? Y ese fue el comentario, quítala, qué fea, ¿va? Pero después fue así como que la volví a poner y, no, es que a mí no me gusta esa banda. Y no que te gustaba, si me habías dicho que era como que tu banda favorita. No, no, la verdad es que no me gusta. O sea, esa persona sí, tal vez se tardó un poco, pero me llegó a decir, no me gusta. Y en ese ratito yo me sentí así como que, uff, o sea, me mintió, ¿va? Tal vez así hubiera sentido yo si me hubiera dicho, no, al inicio no me gusta esa banda. Pero lo que voy es de que sí me dijo que no. Y ella no pensó en tanto como me había sentido, sino que lo dijo de una forma bien genuina, a mí no me gusta. No estoy culpando a ella que me dijera eso, pero solo cuento del otro lado porque, o sea, sí se puede decir que no, ¿verdad? No sé en qué momento, pero sí lo llegó a decir. Y yo pues nunca lo dije en la otra situación, pues. Y creo que el ejemplo que pones es muy bueno, porque a veces nos cuestionamos nosotros y qué va a pasar si nosotros decimos que no. O sea, creo que lo que dificulta el establecimiento de límites es el pensar en lo que viene después de que nosotros decimos que no. Tal cual decías, y lo podemos ver desde dos perspectivas. En una relación, empezamos una relación y hay algo que no te gusta, pero porque estás en esta fase de, bueno, digo que sí a todo, yo digo que sí. Si me puedo poner a pensar, si yo digo que no, la oportunidad se puede escapar. Esto es muy relativo, porque si tú sumas muchos nos y los conviertes en sí, la probabilidad que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, la relación igualmente termine. O sea, aquello, por la razón por la que dijiste que sí es para evitar que se fuera, pero por decir que sí, tal vez no de forma instantánea, pero va a hacer que la persona se termine yendo o tú te terminas desesperando y te terminas con las ganas de querer irte porque nunca fueron compatibles realmente. O sea, desde la música, comida, porque las cosas pequeñas son las que hacen la diferencia. Y mencionabas ahorita, te decía yo lo de tu ejemplo porque muchas veces pensamos en cómo se puede sentir la persona. Y hay que empezar a hablar de repente un poquito de responsabilidad afectiva que nosotros tenemos de tener, donde si yo digo que no y la persona se siente mal, yo no soy responsable de eso. O sea, yo estoy siendo sincero. Y así como ella te lo dijo, probablemente te sentiste mal en el rato. Sí. Posteriormente pasó. Y solo si ya sabías que en el carro no ibas a poner esa música, porque a ella no le gustaba. Y no fue como una gran situación y son cuestiones manejables. Entonces, así como lo manejaste, pues también las otras personas lo van a manejar. Y creo que el ejemplo que pones es muy bueno. Creo que todos pensar cuando decimos que no, es cuántas veces no nos han dicho a nosotros que no y sí nos sentimos mal, pero eventualmente pasamos página. Y incluso podemos estar mucho más tranquilos porque pues estamos siendo sinceros y siendo honestos. Y eso puede garantizar que la relación de cualquier tipo, ya sea de pareja o de cualquier otro tipo de relación, pueda ser mucho más saludable, poniendo límites y sabiendo a las personas hasta dónde pueden llegar. Sí, y fíjate que cómo cómo ha ido como el progreso, porque te puedo decir, son cositas que pasaron antes, ahorita hablamos de música, hablamos de una canción, de una banda, o sea, son ejemplos pequeños solo para como darles a entender de cómo pueden hacer algo pequeño, cómo llega a escalar algo grande. Pero ahora te digo otra cosa donde yo sentía mucho y creo que ese es mi trabajo de ahorita, en eso estoy trabajando. Cuando, por ejemplo, la otra persona hace algo, se equivoca o te falla, porque como es bien relativo a tu perspectiva, y te preguntan, ¿te molestaste? ¿Te enojaste? Y viene ahí sí decís que no, o sea, es como, no, no, o sea, me pareció muy interesante mencionar esto porque estamos hablando de cómo decir que no, pero más que todo cómo establecer límites también, ¿verdad? Pero porque en esas situaciones ahí sí te sale el no, porque ya sabes que lleva una especie como de culpa. Si uno admite esto, vas a poner a otra persona en una situación como que comprometedora, entonces vas a sentir culpa.
Si uno le dice, por ejemplo, fíjate que sí me enojé por esto, tal y tal, entonces ya sea que otra persona te reclame eso, o se sienta mal, o se sienta triste y todo esto, entonces vas a sentir una culpa. Entonces mejor decís que no. Lo mismo pasa cuando, o sea, de los otros lados, ¿va? Yo siento que el decir que no o establecer límites va asociado un poco a un sentimiento de culpa de lo que va a llegar a pasar. Tal cual lo dices, o sea, creo que el sentimiento de culpa, y lo mencionaba un poquito al inicio, pero vas dándole otras manifestaciones. El sentirnos culpable por cómo, y te decía, la responsabilidad afectiva de saber que si yo te digo que no y tú te sientes mal, es tu responsabilidad, no mía, siempre y cuando yo no te esté faltando el respeto, ni te esté insultando, ni te esté agrediendo. Yo puedo decirte, mira, no. Y si tú te enojas, probablemente tienes que resolver algo como persona que yo no tengo nada que ver, ¿verdad? O sea, pero entender eso es mucho más difícil que ahorita que te lo estoy diciendo, ¿verdad? Y creo que mencionas un ejemplo muy valioso de cuando estamos en una relación de pareja, incluso a veces con los mismos papás, que te pueden preguntar cómo estás enojado y tener la cara, evidentemente estás enojado, la persona, es más, sabe que estás enojado y por eso es que te lo pregunta. Y entonces ahí vamos como, no. Una parte puede ser para evitar problemas. Orgullo. La culpa de si le digo que sí, cómo puede... Y a veces, en algún momento con la pareja, puede ser el miedo a cómo pueda reaccionar la persona. Porque si yo le digo que esto me molesta, va a ser problema. Y entonces, vengo yo y digo, me quiero ahorrar el problema y me lo guardo para mí y yo tolero el problema. Digo que no, porque sé que un rato se me va a pasar. Y si digo que sí, la persona me va a hacer un gran problema y no vamos a llegar a nada y se hace más grande. Entonces, nos guardamos, pensando, considerando en los demás. Y a veces la pregunta es si los demás qué tanto piensan en nosotros, ¿verdad? Qué tantas consideraciones a veces tienen. Y no es porque yo sea desconsiderado con los demás, sino que tal vez hay momentos donde tenemos que empezar a pensar en nosotros como prioridad, porque las demás personas a veces no lo hacen, ¿verdad? Y habremos tenido algún ejemplo donde alguien te dice, pues yo ya me voy. Y tú es como, ¿qué onda? ¿Por qué? Si ahora no es un buen momento. Y dices, sí, para ti, pero para mí sí lo es. Adiós, ¿verdad? Y te quedas esperando como... De repente se voltea y me dice que es mentira y nunca se volteó. Nunca te dijo que era mentira y pasaron los años. Y te quedaste esperando una disculpa. Y te quedaste esperando. Y después lo puedes ver ya más tranquilo y decir, bueno, ella solo ejerció su responsabilidad, fue clara o fue claro conmigo, me dijo las cosas tal cual y se fue. O sea, ¿por qué yo iba a enojarme por eso? Solo es como esa gestión que yo debo de llevar. Pero la persona en su momento pensó en sí misma o en sí mismo y se priorizó. Y a veces nosotros nos da mucho miedo priorizarnos, pero pensar que las otras personas sí se van a priorizar antes que nosotros. Para la hora de como, ¿cuándo debo yo establecer límites y de qué forma, verdad? Ahorita quisiera compartir algo porque con esto que decías, ¿va? Sí, a veces me ponía a pensar, como te digo, he estado en un proceso de aprendizaje, de arreglar cosas así, pero antes decía, yo siento que toda la gente no tiene tacto, o sea, no piensa cómo dicen las cosas, pero como yo soy aquella persona permisiva y que aguanta, o sea, me pueden decir cualquier cosa que era como, bueno, ni modo, yo sí lo absorbo, pero yo no lo podía hacer, o sea, yo no podía decir que no porque a mí sí me importaba mucho en lo que la otra persona, o las personas pues llegaran a sentir, ¿verdad? Con esto me acuerdo de algo que yo siempre me jactaba hace poco, me acuerdo porque yo decía, he tenido solo 2 relaciones en mi vida, y decía, en mis relaciones hasta el día de hoy puedo decir que nunca me peleé. Nunca, tuve una sola pelea. Entonces, yo me vendía esto como una carta, como decir a la gente, ¿quieres saber algo? O sea, yo soy una persona que no se tener clavos conmigo. Y porque yo nunca peleo, o sea, en mis 2 relaciones es cierto, se terminaron y todo esto, pero nunca peleamos, ¿verdad? Pero el día de hoy digo yo, ¿por qué no peleaste? ¿Por qué nunca pasó esto? Porque nunca hubieron límites de mi parte, o sea, nunca hubo un no, sino que todo fue así, sí, démosle, no te preocupes, fallaste, no es clavo. O sea, siempre fue así. Entonces yo me jactaba de algo que en realidad no es bueno. ¿Y cómo es esto? Porque cuando me di cuenta de esto y empecé a cambiarlo, dije, bueno, voy a empezar a establecer límites. Y nunca había tenido peleas en mi vida. Y el día que lo empecé a hacer, tuve todas las peleas de mi vida, creo que en un día. Pero fueron peleas así fuertísimas, de discusiones en lugares públicos y todo esto. Y me puse a pensar, ¿será que sí vale la pena decir que no? O sea, ¿será que vale la pena establecer tus límites?
porque sentí que me salió el tiro por la culata. O sea, dije yo no estoy para estar viviendo estas cosas, pero o sea, qué loco, cómo se me fueron a poner ciertas situaciones. Pero después, puedo decir ahorita, puedo compartir la diferencia entre una y otra, es que el decir que no me molestó por un ratito. Y, o sea, me sacó de onda en ese ratito, pero ya no pasó a más. O sea, ya no me estoy como que carcomiendo los días, bajando libros en la noche de llegar y qué habrá pasado, cómo lo arreglo y así. Sino que como las cosas están claras, no, está bueno, ¿no? En cambio con lo otro, sí, probablemente salvaste ciertas cosas, probablemente hiciste que funcionara un montón de cosas, probablemente fue bonito para la otra parte que hicieras esto, pero al final se acaba, al final te pegas el cuentazo y te quedas con un gran clavo de por vida, así como que tratando de ver qué pasa ahí, va. Y ahorita creo que es bien interesante el cómo has evolucionado en conceptualización, porque decir hoy, ¿verdad? Probablemente en algún momento sí lo dijiste, es como yo no peleo, todo está bien, y era una carta de qué bueno soy. Sí. Cuando no es que seas malo, sino que probablemente en ese qué bueno soy te tocó llevar una carga muy pesada emocionalmente en la relación, y que para la otra persona era pues súper rico, es como que ahí está, él lo va a resolver, ahí como el famoso del que resuelve, ahí está el que resuelve, ¿sí? resolviendo, pero en ningún momento hubo una pausa para preguntarte, ¿necesitas ayuda? O sea, estamos aquí los dos, no te preocupes, yo te echo la mano, y vas aceptando, y creo que indistintamente del género esto puede pasar, ¿verdad? Sí. Y absorbes toda esta carga emocional, y probablemente tu relación tiene buenos momentos, que sí los tuvo como cualquier cosa, pero tal vez las noches que pasaste en vela pensando qué había pasado, qué hiciste mal, en qué te confundiste, fueron más, porque era como la incertidumbre, no saber qué está pasando. Y luego te topas con una experiencia completamente opuesta, donde dices, bueno, vamos a establecer límites, y incluso me llama la atención este cuestionamiento de esto, y valió la pena. Y después, no sé, si hubieras permitido esto, tal vez hoy estaríamos hablando que todavía estás en una relación, aguantando muchas más cosas y pasándola muy mal. Y ya que contrastaste estos dos polos, yo sí te preguntaría, ¿y valió la pena? No, y ahora sí puedo decirlo. Antes hasta decía, sí valió la pena por todos los momentos buenos. O sea, yo siempre voy a llevar esto conmigo como que sí fueron unas relaciones bien bonitas, con muy buenos momentos, pero yo antes defendía mucho esto porque incluso cuando la gente me lo cuestionaba, no me gustaba, me caía mal porque decía, ¿y estos qué piensan, va? Pero la gente sabe porque se da cuenta de tu alrededor. Pero sí, o sea, siento que hoy ya puedo decir como que no, o sea, en realidad no quiero decir esto por vanidad o algo, pero muchas de las cosas que yo defendía de estas relaciones, o sea, de lo bonito que fue, y como digo, no quiero hablar más de la otra persona ni nada, pero si yo me saco de la ecuación o si yo saco esa tolerancia, esa persona que resuelve de la ecuación, esa relación no hubiera sido tan bonita como yo lo pinto o lo pintaba, pues porque hubo mucho aguante, mucha cosa de no poner límites. Entonces al final sí, 3 años, qué bonitos, un montón de momentos, pero como decís, llegar a la casa, acostarte y repensarla, qué pasó, en qué estoy, o sea, era más tiempo de andar pensando de cómo salvar esto a que cómo vivirlo, ¿verdad? Y con este tema puedo contar hasta algo bien chistoso. Vi un meme que decía o no sé si era meme, pero una publicación, ¿verdad? Comparte si eres un hombre que resuelve, ¿va? Entonces vengo yo a recompartir, ¿va? Y pongo, yo resuelvo, porque yo sé que resuelvo, o sea, con este famoso término, pero después dije yo, en realidad yo no quiero ser alguien que resuelve, o sea, yo prefiero decir que, o sea, ojalá el meme fuera, yo aporto, o sea, en vez de resolver, porque resolver lleva un montón de cosas que te van a poner a vos como en jaque, y a la otra persona, o sea, quien se favorece de alguien que resuelve es la otra parte, no yo. Entonces es mejor lo otro, pues, o sea, pero sí, eso quería. No, y la construcción creo que equitativa, no vamos a hablar de igualdad, sino de equidad, porque creo que es importante
reconocer, en más de alguna ocasión alguien habrá escuchado el término de vamos 50-50. Yo creo que durante mucho tiempo creía mitad, eso significa mitad vos, mitad yo. Conforme fue pasando el tiempo, me doy cuenta que no necesariamente significa esto. Equidad significa que si yo de repente hoy tengo el 40% de mi energía, pero la otra persona está un poquito arriba, me puede echar ese 60%. Pero mañana cuando esta persona esté en un 30, un 40, yo voy a dar el 60. O sea, compensar y realmente ser un equipo si hablamos... Y te digo, aquí probablemente nos estamos concentrando pues en relación de pareja, que creo que es muy común y cotidiano, pero creo que esto aplica a cualquier otro tipo de relación también, donde hay una relación de equidad, porque luego podemos hablar de las construcciones y relaciones de poder que se establecen en relaciones de pareja o de cualquier otro tipo. Y la dificultad que representa decir que no tiene que ver un poquito en la posición de poder donde te encuentras dentro de la relación. Y creo que a veces las mujeres, vamos a ver un poquito más común, y porque tenemos que hablar las cosas tal cual son y suceden, por una idea todavía sociocultural muy arraigada en el machismo, son normalmente quienes pareciera que tienen menos poder y el hombre quiere ejercer. Y entonces se les dificulta decir que no. Pero cuando pasa a la inversa, que también pasa, y a veces creo que pasa más frecuente de lo que creemos, pero por nuestra misma sociedad machista no permite que las personas hablen tanto de ello, porque un hombre que lo domina a la mujer, hay una infinidad de términos que vienen a la mente y creo que no tiene que ver con esto, pero también sucede. Y se van estableciendo las relaciones de poder, y creo que si nosotros somos quienes no tienen la capacidad de decir que no, podemos enfocarnos en qué lugar de la jerarquía de poder estamos en esta relación. Porque al final todos ejercemos un poder, y la idea nuevamente es que el poder lo podamos ejercer de forma equilibrada y equitativa. Porque todos ejercemos poder y que no se marque la diferencia, ¿no? Que este siempre ejecuta el poder y la otra persona está sometida al poder. Y esto empieza con sutilezas, como yo soy así y yo resuelvo, y esa es una buena característica, porque todos los abusos de poder empiezan como con conductas que son aceptables, ¿verdad? Que me dicen, no, hombre, se está preocupando, ella tiene buenos detalles conmigo, él tiene buenos detalles conmigo, me presta atención, lo hace porque me quiere, ya se le va a pasar, tuvo un mal día, justificaciones constantes que la que está siendo víctima de este poder normalmente encuentra para validar por qué sigue ahí y por qué la relación todavía vale la pena. Mira, ahorita te puse atención bastante a lo que dijiste y asocié algo, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Con alguien que resuelva. Se podría decir que alguien que resuelva tiene el poder. Se podría decir, porque eso tiene como, yo resuelvo, tengo poder. Pero ahorita te puedo decir, no. O sea, en mi contexto, en lo que te acabo de contar, te vuelve alguien sumiso. O sea, te vuelven alguien que te pueden así como decir, someter. Porque como yo soy el que aguanta, yo soy el que no le dice no a nada, el que se queda callado o algo así. Incluso eso le puede pasar mucho a las mujeres. O sea, en una sociedad machista son las mujeres las que resuelven, si lo quieres ver así, porque ellas todo el tiempo aguantan. Y entonces en realidad resolver no te da poder, casi que te lo quita. Sos la persona que tiene poder más que todo, pero para aguantar, pero no para ejercer algo sobre la otra persona. Eso me pareció interesante ahorita mientras ibas como que desarrollando eso, porque estamos en una sociedad machista y no sé, o sea, lo puedo decir porque yo siento que a mí me han pasado muchas de las cosas que le pasan a las mujeres. Entonces entiendo un montón por qué se sienten así, o por qué resolver, pues repito otra vez, no es lo ideal, ¿verdad? Y me parece interesante ahorita lo que decías del resolver, porque pareciera que resolver te da poder, pero es como, yo creo que va un poquito en la línea de la carga, de algo está mal, hazlo, ¿verdad? No te están preguntando si podés, que creo yo que sí tiene poder, o sea, porque estás resolviendo, tienes la capacidad de resolución, pero en el momento que estás a merced de la otra persona para resolver, es donde se ejecuta el tema, ¿no? O sea, creo que es cuando también aprendes a valorar lo que estás haciendo,
la capacidad de poner tus límites, decir, bueno, yo de aquí me voy porque yo puedo hacer todo esto, o sea, yo ya resuelvo todo esto y no necesito que esta persona esté acá. Sí, sí. O sea, la línea de descubrimiento de la persona que resuelve, pues, llámese un chico o una chica, está ahí la capacidad, la fortaleza, pero como está a merced de resolver lo que la otra persona necesita, pareciera que se opaca y no tiene la capacidad de observar lo fuerte que ya es y lo independiente que puede también llegar a ser y ya está haciendo si se desliga de esta persona, porque a veces la persona que resuelve tiene el miedo de si se va la otra persona, ¿yo qué voy a hacer? Sí, sí. No se ha dado cuenta de que ya lo hace todo. Sí, total. También quisiera como compartir esto, tal vez va a ser un poquito más profundo, me voy a exponer, pero yo recuerdo, como repetí hace un momento, yo me jactaba mucho de decir, es que yo soy esta persona, ¿verdad? Yo soy una persona que no te va a dar clavos, al contrario, te los va a solucionar, llevas esta capa invisible todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez una persona me dijo algo que me sigue sonando hasta el día de hoy y agradezco un montón porque sentí como que fue bien frío, pero a la vez me sirvió mucho porque me decía, es que tú te jactas mucho de decir que tú sos tú todo el momento, que tú aquí, que tú allá, ¿verdad? Y yo, claro, sí, y no te lo estoy demostrando, pues. Y ella me decía, pero no, sos tú trabajando para lo que yo quiero, o sea, sos tú trabajando para lo que yo necesito. Y me decía, perdón que se escuche así de fuerte, me dijo, pero, o sea, todas las actividades que hacemos son mías, todas las cosas que yo te digo o que a mí me hacen falta, tú me las resolves, ¿verdad? Entonces, en realidad, sos tú trabajando como para lo que yo necesito o lo que yo demando en ese momento, me dijo, y eso no está bien, ¿verdad? Entonces, yo porque me siento una persona muy receptiva para esto, ¿verdad? Pero porque creo que en ningún escenario eso hubiera sido algo bonito de escuchar, pero me gustó un montón porque sí tenía toda la razón. O sea, tenía mucha razón porque yo nunca supe decir así como, nunca puse un límite, nunca dije que no. Por lo mismo, porque como me estaba gustando mucho estar ahí, era como, si yo pongo un límite, ya no voy a ser aquella persona diferente a todos, ¿va? ¿Cómo me voy a diferenciar yo de otras relaciones que ha tenido ella, ¿va? Porque muchas veces es esto, ¿va? Que en las mujeres pasa mucho, no me siento escuchada, no me siento atendida, me descuidan o algo así, y es más que todo el hombre ve por el hombre, ¿verdad? Entonces a mí siempre me había gustado llenarme la idea de decir como yo voy a romper ese esquema. Y creo que mantengo algo de eso todavía, pero me pareció bien interesante, pues, o sea, como alguien me lo fue a decir, la protagonista me lo fue a decir, que no lo esperas, y le agradezco un montón porque hoy por hoy eso me ha servido mucho para cambiar esto, o sea, siento que soy alguien diferente, ¿no? Y creo que en la parte de establecer límites, de conocerte mejor, de tal vez querer romper esquemas, me parece que es una idea muy, muy valiosa, interesante. Y creo que a partir de esto también puedes ir construyendo una nueva forma de romper los esquemas, donde puedes tener una relación que es saludable, una relación honesta y sincera, porque creo que esa parte es difícil. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad donde políticamente correcto es decir que tú quieres que las personas sean sinceras contigo. No digo que todos, pero creo que el gran grupo de personas dicen políticamente, sí, yo quiero sinceridad, o sea, yo quiero y yo soy sincero. Pero cuando nos topamos con el escenario de sinceridad, ya el grupo que la escucha y es receptivo se acorta un montón. O sea, la verdad es que yo me he topado con que las personas dicen querer sinceridad, pero no la quieren. Porque es difícil de tolerar la honestidad. O sea, que alguien te hable como me lo estás diciendo es crudo, es doloroso, es difícil de procesar, y en algún momento, si no somos responsables nosotros de nosotros mismos, pensamos que qué mala onda esta persona por lo que nos dijo. Y normalmente no le sacamos el valor intrínseco de las palabras que tiene, porque tiene un valor bien importante, pero dentro de esa irresponsabilidad afectiva peleamos con la persona porque qué mala onda lo que me dijo. Pero otra vez en el discurso va, yo quiero una persona honesta, pero en realidad no. O sea, lo que quieren es que sean personas políticamente correctas. Exacto. Que no te dicen necesariamente la verdad, porque creo que la verdad no es tan sencilla de procesar, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para ello. Sí, porque por ejemplo lo que ella me dijo en ese momento, yo podría decir,
si yo supiera que ella me lo iba a decir, yo le hubiera aconsejado, digamos, siendo su conciencia, ¿va? Mira, decíselo, pero decíselo con así, toca este tema, trata esto para que no se escuche tan así, ¿va? Pero es lo que hablábamos en algún momento. O sea, ella estableció su límite, estableció su postura, si queremos verlo así, compartió su punto de vista y hasta ahí es su responsabilidad, lo que sale de sus palabras, ¿va? Otra vez, cómo yo lo reciba. O sea, si a mí eso me enoja, me pone triste, me pone a llorar o me pone alegre, eso a ella no lo puede controlar. O sea, entonces aquí ya entra, ahí se transmite la responsabilidad hacia mí, ¿verdad? Yo soy quien asume la responsabilidad de cómo voy a recibir esas palabras. Y eso es algo que me gustaría como incluso compartir, porque es algo de lo que a mí me ha volado la cabeza en estos últimos años y que me ha gustado mucho entender de que la gente no es responsable por uno, ¿verdad? Y así mismo, o sea, no es como que ser desalmado, no es como que ya que te da igual la gente, pero en realidad no está mal, o sea, como que decir las cosas que son, como las sentís. Eso sí, o sea, llevar siempre un poco de empatía con esto, ¿verdad? Y comunicarlo, y creo que las cosas cambian. Y algunas veces uno va a pensar, lo he dicho en varias veces y te lo he comentado, ¿va? Siento como que el decir no, el poner límites repele personas, ¿va? Te vuelves un repelente, como que, ay, no, aquel, que no sé qué. Y uno podría decir, es que voy a perder gente y así, ¿verdad? Pero en realidad lo que estás haciendo es estás ganando algo, porque estás ganando el no meterte a una cosa que te va a llevar a un ciclo que te va a durar años salirte y así. Entonces simplemente es cierto, tal vez tomar una decisión así o comentar algo te va a alejar de una persona, así de fuerte, pero simplemente ganaste porque no te metiste a donde no debías meterte, ¿verdad? Probablemente le da una oportunidad a alguien más que venga, que sí pueda o no pueda, pues, pero me parece bien interesante que todos trabajemos mucho en eso, ¿va? Para mí eso va a ser una carrera de toda la vida, donde voy a andar dándoles, o sea, eso nunca voy a decir, ya me gradué, me las sé todas. Entonces solo me gusta pensar que todos podemos llegar a eso, porque cuando uno tiene una conversación con alguien así, es extraordinaria, la verdad. O sea, cuando alguien deja bien plantadas sus cosas, que no, que sí, sus límites, incluso hasta para opinar, se siente, ¿verdad? Es bien bonito, pero es bien bonito para quien tiene bien abierta esa parte, porque si no, lo puedes ver así como muy ofensivo, muy fuerte o algo así, ¿verdad? Y creo que coincido en esa parte. Es un trabajo que yo no sé si algún día se va a terminar, porque cuando aprendes algo te das cuenta que hay algo más, pero que conforme vas avanzando vas mejorando mucho en cómo te relacionas con las demás personas. Yo creo que mencionabas algo de decir que no va a hacer que las personas se alejen y pierdas gente, y te voy a hablar entre comillas, pierdas gente, porque creo que este mensaje es como en general para cualquiera que tenga miedo de decir que no, de perder gente. Su miedo creo que sí está fundamentado, sí va a perder gente. Ajá. Todo va a depender un poquito de la postura que como personas nosotros tenemos a la hora de evaluar cómo es esta pérdida, porque creo que mencionabas un poquito de las dos cosas, puedes perder o puedes ganar. O sea, si nos ponemos a ver de forma objetiva qué fue lo que perdiste, por ejemplo, si desde en algún momento con las relaciones anteriores, que yo creo que fueron buenas porque te ayudaron a crecer, sí, y te ayudaron a aprender, pero en su momento si les hubieras dicho que no, probablemente te hubieras ahorrado una X cantidad de problemas, tiempo, un montón de cosas, donde no hubieras tenido también los buenos momentos, pero tampoco los otros, ¿verdad? Entonces podrías decir, bueno, decir que no me va a alejar de las personas que probablemente no empatan contigo, con tu forma de ser, con cómo te comportas, con tus ideales, y te van a acercar a conocer a personas con quienes te vas a sentir mucho más cómodo, o sea, con quienes vas a poder disfrutar. Entonces a veces, bueno, voy a perder, sí, vas a perder, pero vas a perder desde aquellas personas que tal vez ya no valía la pena que estuvieran. Entonces esta pérdida no es una pérdida como tal, sino estás ganando, que te dejas de rodear con personas que te pueden hacer daño, que te pueden lastimar, y estás más cerca de conseguir personas que estén a tu lado, que sí entiendan esa parte, que sí compartan estos conceptos y que te puedan aportar, y tú les puedes aportar, porque al final es como en esa doble vía, ¿verdad? Entonces creo que eso, verlo así, me parece que es algo muy, muy bueno,
porque, y objetivo también, porque no es que estemos perdiendo. En el momento de dejar ir a personas que queremos, que amamos mucho, que han sido muy importantes, es bien difícil. O sea, no van a creer, este está diciendo que deje relación de 5 años porque está. Y yo entiendo que no es fácil, y no estoy diciendo vean y háganlo, sino que creo que cada quien tiene que evaluar dónde está, con quién está y qué quiere, ¿no? Y si la persona satisface lo que sea que esté satisfaciendo, ¿verdad? Porque a veces pues encontramos una ganancia, a pesar de un trato no tan bueno, pues obtenemos algo y eso es lo que nos ata a la persona y es respetable, ¿verdad? O sea, creo que de ninguna manera es punto de juicio, pero a quien quiera hacer un cambio sería como esa invitación de empezar a descubrir y aprender a dejarse llevar y soltar, que a veces por sostener a personas que tal vez ya nos hacen mucho daño no deben de estar, los que terminan lastimados somos nosotros. Sí, no, y tenés toda la razón. Fíjate que también ahorita pensé en algo que creo que es un ingrediente importante de poner límites y decir que no, ¿verdad? Y va de la mano también de por qué digo que esto va a ser un aprendizaje para toda la vida. Porque yo hoy te puedo decir, ¿va? Ya identifiqué esto, pero capaz mañana conozco a alguien que compromete mi pensar, compromete lo que yo ya llevo corriendo, ¿verdad? Y el problema de todo esto, el ingrediente es que yo digo es que el decir que no y poner límites va un poquito asociado a la incertidumbre, ¿verdad? Porque ahorita ya lo puedo decir, ya lo puedo palpar, porque te estoy hablando de situaciones que ya pasaron. Ajá. Pero como no ha pasado, entonces ahí es donde yo digo pero tal vez esta es la diferencia, tal vez aquí voy a aguantar esto porque aquí no lo conozco, no sé a dónde me va a llevar. Entonces, como hay incertidumbre, puede que te funcione como puede que no, ¿va? Puedes aguantar algo pequeño, algo mediano o algo incluso grande, pero como está esa incertidumbre, puede ser que te la jugues, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento también? Esa es otra cosa pues, que me imagino estoy aprendiendo y nos va a tocar. ¿En qué momento? Es como jugar una mano de póker, ¿va? Y como que tengo un par de esas en una mano y yo veo que potencialmente voy a ganar, entonces mejor le voy a tirar con todo, pues, y voy a aguantar lo que venga. Pero ¿en qué momento vos tenés una buena mano o un buen prospecto de conocer a alguien así y decís, me retiro? No la juego. Es difícil. ¿Cómo vas a dejar ir una oportunidad así? Pues? Sí, es que esa parte es... y a veces te topas con que, bueno, yo estoy siendo responsable, pero no tienes la certeza. A mí nos podemos volver aquí paranoicos pensando en un montón de cosas porque no tienes la certeza al final de que la otra persona te está vendiendo la versión real. Porque normalmente cuando conoces a alguien, nadie llega con su lista de problemas y trastornos mentales, no te llega con la lista de sus problemas familiares, no te llega con la lista de problemas de pareja anterior, o sea, no te enseña su maleta de los últimos años, o sea, no te la trae, te la pone y te la expone, porque pues nadie quiere exponer estas cosas hasta que ya están muy integradas en tu ser. Puedes hablar de esto sin temor a que te juzguen, porque el temor al juicio es lo que, el que va a decir si yo le cuento esto que yo hago, ¿no? O sea, yo me baño cada 3 días, pues yo me siento cómodo. ¿Qué va a pensar? Pero no se lo voy a decir el primer día, no le voy a decir, mira, yo me baño cada 3 días, porque de repente solo pasamos de una cita y no pasa más. Cuando ya vivamos juntos se va a dar cuenta. Sí. Y resulta que pasaron los años y a ella le puede molestar que te bañes cada 3 días. Y entonces te es incómodo. Entonces, hay cositas como estas que creo que van a suceder porque nadie llega así de expuesto. O sea, no llegas como, mira, yo no me baño cada 3 días. Entonces, yo no he conocido a nadie que haga eso. De los no, hay nos que sí son negociables. Yo una vez creo que le hablábamos con alguien, es como yo tendría una serie de no negociables que de repente puede venir alguien y decís, pues vale madre ese no negociable y yo igual le entro, pero que eso te puede, o sea, como que estás yendo en contra de, pero puede llegar a pasar y puede que funcione. Es una cuestión muy incierta, pero al final creo que estos no negociables son como que tu pauta, que en algún momento pueden ser flexibles, pero hay unos que definitivamente dices, no, estos no. Y lo importante es, estos no negociables normalmente son como más superficiales, que son el primer filtro. Es como esos del primer filtro son los que tienes que por ahí empezar
a que no sean no negociables, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se me ocurre uno, que el tema de la religión, o sea, para mí creo que ese sería un tema bien importante, que no compartamos la misma ideología religiosa. O sea, podrá ser cualquier persona en el mundo que me dice que tiene una religión con la que yo no empato. Eso no, yo para mí, ni hoy, ni mañana, ni en un año, ni en 10 va a poder funcionar. Y eso me parece bien interesante y hasta me gustaría como hacer un punto en esto, ¿va? Porque esos no negociables o hoy por hoy los red flags, ¿verdad? Ahorita me acabas de mencionar uno. O sea, hay cosas que son bien puntuales, bien obvias, como por ejemplo, mi red flag no va a ser que me guste que mi pareja me pegue, pues, o sea, eso todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero por ejemplo, una vez alguien me decía, ya te descubrí 3 red flags tuyos, me dijo, o 2, no sé. Y yo así como que, ok, contámelos por pura curiosidad, y me dice algo, pero en realidad los red flags no son míos, o sea, los no negociables no son míos, sino que son de la otra persona, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo que ponías me parece bien interesante porque ahorita lo acabas de decir, y por ejemplo, a mí, si hablando de ese mismo escenario, yo no le vería como tanto problema al tema de la religión, por como estamos en la modernidad, ¿verdad? Pero como te digo, entiendo el punto. Entonces, esto también va un poco de la mano y quiero como que hacer esa hincapié en que las personas no son malas. O sea, las personas que nos dicen las cosas, hacen o se van o así, no son malas. O sea, yo hablo de mis relaciones, cualquiera puede decir, no, es que en verdad no fueron tan buenas personas por como estás contando ahorita al final. Pero yo, no, o sea, esas personas tenían sus cosas, sus no negociables, que aparentemente pues cada uno de nosotros lleva una propuesta, ¿no? Como una propuesta, mira, yo tengo esto para ofrecer y tu propuesta ante los ojos de muchos va a decir, esta propuesta es otro nivel. O sea, vos sos una persona, sos material para andar con pareja, pues. Pero, ¿qué si vengo con alguien que le presento esta propuesta y no le gusta y se va porque me sabe decir que no y sabe poner sus límites? Esa persona no es mala. Simplemente esa persona no empata con lo que yo le estoy ofreciendo y eso es lo bonito de la vida, pues. Vamos en la búsqueda constante de quién se alinea más a nosotros, ¿no? Claro, entonces, y el ejemplo de ahorita de la religión te puede parecer no importante y no por eso yo te tiene que ser importante. O sea, no lo es para ti, para mí sí lo es. Sí. Y ya está, ¿no? O sea, en mi experiencia lo que yo he visto también es como estos normalmente terminan en 2 cosas. Ajá. O en problemas o en una persona alineándose a la religión de la otra. Y entonces, por ejemplo, es como yo en ese tema sí estoy muy claro de que yo no me quiero alinear a algo que no sea mi propia creencia. Entonces, desde ahí digo, esto va a ser problema. Entonces, como mi otra vez, problema. No quiero problema. Entonces, pero eso es mi análisis. Es para mí. Y si yo veo a alguien que tiene una religión distinta a la mía, no le voy a decir, tú eres el problema. No tiene ningún problema esta persona tampoco. No es mala. Solo no tenemos el mismo punto de interés y nos estamos ahorrando probablemente problemas. Desde mi criterio. Después, yo puedo estar equivocado porque yo no tengo esa certeza. Pero digamos que dentro de mi criterio es una forma en la que empiezas a establecer límites y los empiezas a colocar en primera instancia. Bien te puede pasar, porque a veces pasa, que te metes en una relación donde desconoces ciertas cosas. Cuando ya estás dentro, tiene esa red flag que habías puesto, pero ya estás adentro. Ajá. Y es como, bueno, le voy a hacer ganas porque ya estoy aquí adentro. Hay un montón de cosas buenas y vamos a ver si funciona. Pero ya estás adentro y lo descubres adentro. Esa es otra historia también. Pero de igual manera, tener claro como dónde vas a estar tú como el límite. Entonces, creo que una vez alguien me dijo, mira, en esta vida tú tienes que aprender 2 cosas. 1, tú eres responsable de lo que dices. Y eres responsable de cómo interpretas lo que la gente te dice. Nada más. Lo demás está fuera de tu control. Sí, y es que fíjate que también pensándolo de una forma bien positiva, supongamos que yo conozco a alguien y de entradita pues hay ciertos red flags de mí, o sea, tanto de ella hacia mí como de mí hacia ella, ¿no? Entonces, lo chilero, lo bonito de comunicar, de poner ese límite, no precisamente quisiera decir que se acabó, sino que entonces venís y venís así porque también ese no, ese límite que te ponen,
tal vez es algo que uno desconoce. Entonces la otra persona tiene una propuesta diferente. Entonces puede ser incluso hasta interesante el entender por qué es ese límite, por qué ese no. Y como ya lo sabes, ya lo conoces, entonces es como puedes construir incluso algo con eso. O sea, por ejemplo, lo de la religión solo se me ocurre por dar una solución, ¿verdad? Yo soy católico, yo soy evangélico, ¿verdad? Entonces, es un red flag, ¿verdad? O sea, para vos, digamos, no. Pero digamos que, como te digo, no todo está perdido porque ¿qué pasará? No te digo que esto lo vayas a hacer, sino que yo me pongo a pensar en mí. Quiero saber, o sea, contame de lo tuyo, contame de tu creencia, contame de esto, ¿va? Y probablemente puede ser que yo la adopte, pero no porque me forzaron, sino porque al final tengo una vida de pareja con esta persona, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a convivir y creo que es bien bonito que sepamos la religión de cada uno y las creencias de cada uno, y creo que sí podemos convivir teniendo cada uno sus creencias. Entonces, eso puede ser una solución, pero eso se pudo llegar ahí porque se pusieron los límites al inicio. Y pudieron decir que no. Solo se me ocurrió ahorita. No, y tenés toda la razón. Creo que también algo clave de los límites es saber comunicar. Porque a veces no sabemos comunicar. Hablamos, pero no comunicamos. No damos un mensaje claro. Y en nuestra idiosincrasia, como dicen, doramos la píldora. Le damos tanta vuelta y a veces para no decir nada, ¿verdad? O sea, a veces es como la pregunta, pues una pregunta se me ocurre ahorita: ¿vas a ir a tal lado? Fíjate que mis papás me llamaron, pero como que va a haber algo, no estoy muy seguro, cualquier cosa pues ahí vamos viendo, y al final tal vez ya la respuesta la tienes en mente y es un no, y le das vuelta y al final te quedas, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Vas a ir o no vas a ir? Porque no dijiste nada. Sí. O sea, no dijiste nada, no dijiste no, no dijiste sí, le diste la vuelta y es como, en un momento mareas tanto que es como no entendí, o sea, al final ¿vas a ir o no vas a ir? Y a veces pasa con estas red flags, ¿verdad? Que es como, puede decir como, vieras que a mí me cae mal la persona que hace tal cosa, pero nunca le dice, me cae mal que tú lo estás haciendo. Sí. O sea, a mí me cae mal la gente que hace aquí y allá, y por alusión pues como, puedes quedar como, ¿será que me está hablando a mí? O a veces ni siquiera te has dado cuenta que estás haciendo eso y no te das por aludido. Seguís tu vida como, ok, está bien, man. Qué bueno que no te gustan este tipo de personas y no sabes que está hablando de ti porque nunca te lo comunicaron. O a veces nosotros no comunicamos con esa claridad, la persona no tiene por qué adivinar. Entonces es como aprender a comunicar de forma clara y desde el inicio te puede ahorrar muchos problemas. Es mucho más difícil de lo que estamos diciendo, pero creo que es una clave de cuando estamos y ahora alguien no nos entiende. Creo que lo primero es no pensar por qué no me entendió, es como, ¿será que yo fui lo suficientemente claro? Porque eso es lo que controlas, la claridad con la que hablas. Y empezar desde ahí tu cuestionamiento. Ahorita me pensé en algo bien interesante que también lo quiero mencionar porque siempre he dicho yo, trabajamos en algún momento en call centers y todo esto, y yo siempre rescato algo. Si puedo decir que algo me dejó el call center es aprender a comunicar, porque había una guía, un control de calidad, estaba este QA, ¿verdad? Que tenías que seguir. Y me acuerdo que en uno de los trabajos que tuve, cada vez que vos le preguntabas algo al cliente o cada vez que vos negabas algo o afirmabas algo importante, tenías que dar la razón por la cual lo estabas haciendo. Entonces yo me acostumbré mucho a hacer esto, y yo esto lo recomiendo un montón a la hora de poner límites, a la hora de decir que no. Como mencionaba antes, es muy bueno que ves un poco de empatía, pero a mí me gusta mucho ahora recomendar, o al menos yo lo hago para mí, da tus razones del por qué estás diciendo ese no. O sea, fíjate que a mí no, por darte un ejemplo, a mí no me gusta ir a este lugar, lo detesto, no me gusta. Cambia mucho cuando uno le dice a la persona, fíjate que a mí este lugar no me gusta, este tipo de actividades, no me gustan porque esto me pasa, me hace sentir así y así. Entonces la persona no se va a quedar con un no rotundo, sino que incluso va a entender tus porqués, va a entender tus razones, ¿verdad? Siento que eso es como algo bien bonito para acompañar a la hora de poner límites y saber decir que no. Sí, total, coincido contigo. Creo que es sumamente importante y al final este tema podemos hablar un montón más porque es extensivo, pero creo que vamos, para que la gente quede picadita, de repente después podemos seguir hablando un poquito del tema, dejar por acá, y creo que
podemos rescatar, pues primero la dificultad que realmente tiene decir que no, y que es un trabajo que tenemos que realizar con nosotros mismos, aprender a asumir lo que está dentro de nuestras responsabilidades, y que decir que no y cómo se pueda sentir la persona no es responsabilidad nuestra, sino de la persona, y que lo que nos toca a nosotros es esa parte de aprender a decir que no, saber comunicarnos de forma más clara, y en el momento oportuno, para poder ahorrarnos más problemas, y que en algún momento el decir que no sí nos puede hacer que terminemos separándonos de personas, pero esto no necesariamente es algo malo, sino que puede ser algo beneficioso a largo plazo, porque nos podemos rodear de nuevas experiencias que se acoplen mejor a lo que nosotros queremos. No sé si quisieras agregar algo más para cerrar. No. Buenísimo. Sí. Muy interesante el tema, gracias por compartir, ¿verdad? Creo que valió mucho la pena, y insisto, en la mayoría de historias como esta, creo que más de una persona le pudo haber hecho eco, y creo que eso es la idea, ¿verdad? Que en algún momento puedan identificarse y que les pueda servir en su cotidianidad. Así que pues hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por estar en sintonía, por haber llegado a este punto, y síganos en el canal para nuevos episodios. Que estén bien, se cuidan.